Hola de libros, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un top de libros porque me he dado cuenta de que hacía mucho que no os traía un top de favoritos, pero es que además me he dado cuenta de otra cosa, y es que muchas veces cuando hablo de mis libros favoritos siempre digo los mismos, y hay muchos libros que me encantaron pero que por razones ajenas a mí, porque realmente no sé por qué lo hago, no hablo apenas de ellos. Entonces os traigo un top de 10 libros que me encantan, pero de los que os hablo relativamente poco, tanto por redes sociales como por aquí, por el canal de YouTube. Si queréis verlo, entonces quedaos conmigo dentro vídeo. Vale, no sabía muy bien cómo clasificároslos, así que voy a ir algo así como por género. Y voy a empezar con juvenil. Vamos a empezar fuerte y vamos a hablar de Ciega, de Neil Shusterman. Es una distopía que me pareció auténticamente compleja, es un libro flipante. Ciega es un libro que nos traslada a una época en la que casi todas las enfermedades están curadas, por no decir todas, y la muerte prácticamente no existe. Entonces, como comprenderéis, hay demasiada población para los recursos que hay, y entonces se creó una figura que se llaman los segadores, que tienen que ir pues matando gente en base a los principios o los criterios que ellos quieran, pero simplemente pues tienen que, digamos, completar un cupo. Trabajan mucho como un comercial, digamos. Ellos tienen una serie de ventas, una serie de muertes que tienen que completar para poder seguir pues en ese puesto. Es muy interesante la figura del segador, porque uno de los criterios principales para elegir a un segador es que no puede querer ser segador, porque se supone que tiene que ser 100% objetivo. Ya os digo que cada uno tiene pues sus principios, sus criterios para decidir a quién matar. Hay quien lo hace a base de estadísticas, hay quien a lo mejor prefiere quitárselos a todos de golpe, o quien prefiere ir a lo largo de ese año pues ir matando a las personas pues de una forma individual. Pero es una sociedad brutal, es una sociedad increíble la que crea el autor. Es probablemente de los libros juveniles más complejos que he leído nunca, y no por la forma de escribir, porque la verdad es que se lee muy ligero, sino por toda, ya os digo, ese universo que crea. Además tenemos un ente que se encarga de observar a toda la población, sabe absolutamente todo de la población. Y en esa sociedad pues encontramos a Citra y Rowan, que son dos aprendices de segadores. Muy interesante esta figura porque ellos no quieren ser segadores. Lo que sucede es que les dan una serie de beneficios a su familia, y por esa razón básicamente se ven un poco obligados a aceptar. La verdad es que es muy interesante este conflicto interno que tienen, porque por un lado no quieren ser segadores, pero por el otro tienen esa ambición de serlo para poder darle la mejor situación familiar e incluso personal para ellos. Y es muy interesante cómo se ven de lleno metidos en esta sociedad, cómo tienen que aprender de su mentor, cómo van viendo que no todos los mentores son iguales, no todos los segadores son iguales, y cómo van pasando las pruebas. De verdad me pareció increíble y os lo recomiendo muchísimo, y de verdad no sé por qué no hablo tanto de este libro. Seguimos con juvenil, La flor de fuego, de Alba Quintas Garciandia. He leído también de Alba La venganza de Ariadna, y sin embargo este libro sigue siendo mi favorito. Habla sobre la masacre de Columbine, que para los que no lo sepáis fue un instituto en el que entró un joven y empezó pues a disparar, como desgraciadamente pasa bastante en Estados Unidos, y Alba mezcla un poco de ficción con los hechos reales para contarnos esta historia. De la mano de personajes ficticios se intercalan auténticas transcripciones de las llamadas de las personas que estuvieron allí presentes, del propio diario del responsable de esa matanza, y de verdad es un libro que te deja la piel de gallina. Es impresionante, es un libro de lo mejorcito que he leído nunca. Me parece que da una visibilidad a un evento que no tiene la visibilidad que debería. Habla también del acoso escolar, habla de la violencia, de la amistad. De verdad es una novela que no es excesivamente larga, pero que se te mete en la piel. Yo me acuerdo que durante ese mismo año que lo leí, es que era mi libro favorito, el que me había marcado en ese año, porque es que me pareció imposible de olvidar, y a día de hoy es que hablo de él y no sé ni qué decir, porque se me queda la piel de gallina, de verdad, y es que no tengo palabras para poder definir a este libro. Otro libro que también me gusta mucho es Cartas de amor a los muertos, de Ava del Aire. Este libro lo leí poco después de leer Las ventajas de ser un marginado, con lo cual quizá a lo mejor por eso no he hablado tanto de este, porque Las ventajas de ser un marginado me marcó muchísimo y me encantó, me gustó mucho más que este. Pero
pero este no se queda atrás, va bastante a la par, cuenta una historia bastante parecida, porque en vez de un narrador a base de diario, tenemos un narrador que escribe cartas pues a personajes famosos que han muerto, y a raíz de esas cartas conocemos a Laurel, que es un personaje muy complejo, aunque al principio parezca simplemente una chiquilla pues con los problemas típicos de la adolescencia. Es una persona que partimos de lo único que sabemos de ella es que ha perdido a su hermana, pero de verdad Laurel es de los personajes más fuertes que he conocido nunca. Es un personaje que poco a poco nos pasa lo mismo que como La ventaja de ser marginado. Poco a poco vamos viendo cuáles son las sombras, los monstruos que acechan a esta protagonista, y de verdad el desenlace me pareció increíble. Es un libro que tiene cierta oscuridad, pero también la forma de narrarlo de Laurel es bonita, es una prosa increíble. Ava de la Era escribe muy bien y logra empatizar muchísimo con el lector, y de verdad es una novela que si no habéis leído os recomiendo que le deis una oportunidad, porque creo que es un libro muy necesario hoy en día, tanto para personas jóvenes como personas adultas. Creo que es necesario leer este tipo de libros. Ahora vamos con romántica, porque aunque sabéis que no es mi género favorito, sí que es cierto que algunos de mis libros favoritos son de romántica. Uno de ellos es Yo antes de ti, de Yoyo Moyes. Es un libro que me hizo llorar como una magdalena. Además es que recuerdo que lo estaba terminando de vuelta de un viaje en el coche con mi familia, y de repente empecé a sollozar, pero de una manera muy visible, y todo, pues mis padres, mi hermano no sabían qué es lo que me pasaba, y tuve que cerrar el libro y continuarlo cuando volví a casa, porque necesitaba vivir ese dolor sola. Es un libro tan bonito, de verdad. Lu es un personaje cariñoso, inocente, dulce, que aunque luego vamos descubriendo pues su pasado, de verdad es que te saca una sonrisa más de una vez. La historia entre ella y Willy, cómo se va cociendo a fuego lento, me pareció súper bonita. El desenlace quizá a lo mejor pues no es el que yo hubiese elegido, pero es perfecto, es una historia redonda. Me acuerdo además que estaba obsesionada con este libro, pero en ese momento no tenía canal de YouTube, solamente tenía el blog, y hasta creé un book tag de Yo antes de ti, que a lo mejor os dejo por aquí en la bio. Y la verdad es que me obsesioné con este libro, leí el segundo y eso fue ya lo que me hizo quitar esa obsesión, porque la secuela, Después de ti, no está, al menos a mi parecer, a la altura de este libro. Para mí, Yo antes de ti no tiene secuelas. Creo que luego salió un tercer libro, pero para mí no tiene secuelas, es autoconclusivo, y es una novela que si os gusta la romántica tenéis que leer. Yo antes de ti es una novela impresionante y que os la recomiendo ya de ya, y a partir de ahora he recordado todo lo que me gusta. Probablemente la veáis en más vídeos. Vamos con realismo mágico, Heimas Hogar en islandés. Laia Soler es probablemente de mis autoras nacionales favoritas. Todos sus libros me gustan, pero curiosamente es Heima el que más me marcó. No sabía cuál escoger realmente, porque ya os digo, todos los libros son diferentes, me parecieron especiales, y es una autora que además ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, desde su primera novela hasta la última, que es Tuyo después del invierno, porque acaba de sacar otra, pero esa no la he leído, ha mejorado muchísimo. Probablemente Tuyo después del invierno esté mejor escrita, pero Heimas Hogar en islandés me marcó de una manera increíble. La evolución que experimenta el personaje a raíz de una ruptura, a raíz de una relación muy tóxica que vivió, me marcó especialmente. Tiene una forma de explicarlo, Laia, súper bonita. Nos parte de una protagonista incapaz de ver colores, pero que tiene una habilidad especial, y hasta ahí puedo contar. Es de verdad una historia preciosa. Hace un viaje por Islandia con dos desconocidos que se acabarán convirtiendo en unos amigos increíbles, y ya os digo, es una historia de amistad, de amor, pero sobre todo de redescubrirte. Y en ese momento yo necesitaba esta historia, empaticé muchísimo con el personaje, me di cuenta de muchas cosas de mi vida, recapacité muchísimo, y también me descubrí a mí misma, con lo cual ya os digo, Heima tiene un lugar especial en mi corazón, y tengo muchísimas ganas de releer este libro porque de verdad es que me encantó, y siempre va a ser uno de mis libros favoritos. La verdad es que ojalá pudiera hablaros más de este libro, pero es que es muy fácil hacer spoiler de él, y lo suyo es que vayáis
vayas con el menor conocimiento posible de la historia, porque de verdad os va a sorprender muchísimo. Vamos con retellings. Por un lado quiero hablaros de Recuerda que me quieres. Recuerda que me quieres es un retelling de Peter Pan escrito por Wendy Davis, que son dos autoras. Es una historia que es probablemente de los mejores retelling que he leído nunca. Para mí es 5 de 5, es increíble, es una novela de 10, porque las autoras logran captar por completo la esencia de Peter Pan y la prosa de Barry. Recuerdo además que lo leí casi justo después de leer Peter Pan, con lo cual tenía muy fresca la prosa del autor original. Y ya os digo, la forma de esconder esos secretos, esa mini oscuridad que entrecruza Barry con sus historias de fantasía, cómo están adaptados todos los elementos de la historia de Peter Pan de Nunca Jamás al mundo real. Y es que tiene una historia de amor súper bonita, súper compleja y súper real, pero además, bueno, pues los elementos están entrecruzados muy bien y de forma bastante racional. Obviamente, pues los niños perdidos son niños que tienen problemas familiares, o por ejemplo, el caso de Campanilla es una niña, y como una niña, como sabéis, las hadas solo pueden tener un sentimiento a la vez, pues como una niña realmente es una niña caprichosa, pero a la vez es dulce, encantadora y ama incondicionalmente a Peter. Y os digo, es una forma de redescubrir la historia de Peter Pan muy buena. Y es probablemente mi retelling favorito, y no solo porque sea de Peter Pan, sino que de verdad es una historia desgarradora, pero a la vez súper emotiva, súper divertida, y no sé, os la recomiendo mucho. Antes de que se pusieran de moda los retelling, yo leí esta trilogía, La Novena Noche, sin saber que era un retelling. La Novena Noche es un retelling de Sueño de una noche de verano. Es una trilogía en la que encontramos a una chica que es aspirante a actriz y que se ve de repente inmersa pues en una sociedad de hadas donde nos encontramos pues las 4 cortes. Nos encontramos a Oberón, a Titania, nos encontramos guardianes de los portales y la amenaza de Samhain, donde las puertas entre el mundo de fantasía y el mundo real se abren, y entonces tiene que haber guardianes que impidan que se provoque el caos. Parte también de la leyenda de que las hadas cogían niños humanos, se los llevaban y dejaban a cambio seres feéricos. Es una trilogía de verdad impresionante, es de mis retelling favoritos después de Recuerda que me quieres. Quiero releerla porque además recuerdo que en ese momento me encantó y que estaba obsesionada con los personajes y la historia. Y ya os digo, probablemente lo relea pronto. No sé si sigue estando disponible porque el libro es de 2009. Pero si tenéis la oportunidad de encontrarlo, os recomiendo que le echéis un vistazo, que compráis la trilogía completa, porque es sumamente adictiva y que querréis saber el final en cuanto leáis el primer libro. Ahora vamos ya con lo que se considera literatura adulta, y una de ellas es Entre tonos de gris, de Ruta Sepetys. Hablo mucho de Ruta Sepetys, que es una de mis autoras favoritas, una de mis autoras de histórica favorita, pero creo que siempre hago mención a Lágrimas en el mar, y es hora de hablar sobre Entre tonos de gris, porque Entre tonos de gris fue como descubrí yo a esta autora. Es un libro probablemente más desgarrador que Lágrimas en el mar. Cuenta la historia de una niña llamada Lina y su experiencia en un gulag stalinista. De verdad, es de las historias más duras que he leído nunca, pero pese a ello, la forma de narrar de Lina, siendo una niña, y cómo vamos viendo su paso a la madurez y cómo vive estos momentos tan difíciles, cómo cuida de su familia pese a la edad que tiene, me parece increíble. Creo que este tipo de historias son más duras cuando las narra un niño, pero también creo que adquieren mayor profundidad porque los niños captan más detalles, tienen una forma de ver el mundo totalmente diferente. Y ya os digo, acompañar a Lina y sufrir lo que ella sufre, empatizar tantísimo con ella es muy duro, pero también os digo que es una historia que merece muchísimo la pena. Fue la primera lectura conjunta de Eras un club de lectura, y la nota final, la nota media entre todos los participantes fue un 9,5 de 10, para que veáis cuánto gustó esta historia, de verdad. Es una novela que os recomiendo muchísimo y que le deis una oportunidad, porque además Ruta Sepetys es una escritora que se nota detrás toda la investigación que tiene. De hecho, os recomiendo que leáis las notas finales, porque allí la autora pues explica un poco cómo fue su proceso de escritura y vais a ver cómo se metió en esta historia. La verdad es que me sorprendió muchísimo. También quiero hablaros de terror y quiero hablaros de La Costa de Alabastro, de Victoria Álvarez. Muchos conoceréis a Victoria Álvarez por las novelas que ha escrito juveniles o incluso por novelas históricas, pero lo que a lo mejor no sabéis, que publicó esta novelette de terror con runas. Se sitúa en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde una enfermera se traslada a una mansión en la costa normanda para cuidar de una niña.
lo que parece al principio que va a ser un trabajo sencillo, demostrará casi desde el principio que hay algo más en esa mansión, que hay ciertos fantasmas, ciertos secretos que rodean a la niña y a su padre, como la niña parece estar obsesionada con que ve el espíritu de su madre difunta, y la verdad es que es impresionante. Es una novela que muy pocas páginas, no sé si tiene 100 páginas o 150 páginas, pero con esas 150 páginas Victoria crea una historia tan completa, tan profunda y tan bien estructurada. De verdad está todo tan bien hilado. No te esperas que esté tan bien estructurado, que el autor haya conseguido que todo se explique tan bien. De verdad el ritmo es frenético, desde el primer momento están pasando cosas y la verdad es que no sabes qué es lo que sucede en esa casa, pero te metes en una ambientación espectacular, es fantasmagórica, que la verdad es que da un poco de miedo. De hecho, recuerdo que yo lo estaba leyendo por la noche, mala idea, y tenía que dejarme la luz encendida porque de verdad que se me metió en la piel. Estaba todo el rato pensando qué es lo que estaba pasando. Me lo leí en menos de un día y de verdad es una de las historias más escalofriantes que he leído en mucho tiempo, y eso que ya sabéis que me gusta mucho este género. Se nota una vez más la investigación que hace Victoria con cada una de sus novelas, y es impresionante cómo se mueve en este género al que no está acostumbrada, y demuestra una vez más que puede escribir el género que sea, la historia que sea, y lucirse, porque creo que de verdad que Victoria Álvarez es ahora mismo una de las autoras nacionales más versátiles que tenemos, y os la recomiendo un montonazo. Por último quiero hablaros de El Hobbit, ¿vale? Siempre hablamos de la trilogía principal del Señor de los Anillos y a menudo olvidamos El Hobbit, pasa bastante desapercibido. Y es una historia muy compleja, es un cuento para niños, y digo niños entre comillas, que está lleno de matices, que muestra cómo iba a ser el universo que creaba Tolkien al principio, y luego podemos compararlo perfectamente con el resultado final. La historia de estos enanos es mucho más épica en las películas, y se les quita ese componente de humor que tiene esta historia, pero aquí encontramos pues rimas, canciones, chistes, encontramos unos elfos que no son tan elegantes como los que estamos acostumbrados de Tolkien, y la verdad es que me pareció muy interesante. Es una historia que te deja con una sonrisa, también es dura porque al fin y al cabo esta búsqueda del hogar por parte de estos enanos, pues sabemos qué resultados tiene, pero ya os digo, me parece una historia maravillosa, un cuento para niños, adultos, y de verdad es increíble. Creo además que es una historia que si has leído en tu infancia debes leer una vez más cuando ya eres adulto, porque vas a coger un montón de matices, un montón de detalles que no esperabas, y de verdad Tolkien aquí hizo un trabajo espectacular. Bueno, de verdad, libros, y hasta aquí mis 10 libros favoritos de los que hablo bastante poco, por no decir nada. Espero que esto cambie, espero que os haya gustado este top. Por favor, dejadme en los comentarios si os ha pasado alguna vez esto, si hay algún libro que os encanta, pero que os habéis dado cuenta de que con el paso del tiempo no habláis apenas de él. Y quiero saber qué libros son, así que por favor dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Adiós.